¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer un review del inversor de voltaje de la marca Apotec en su variante de 500 watts. Esta es la caja y vamos a proceder a hacer el unboxing. Los cables con unas pinzas para batería, cables con adaptador para enchufe de auto del encendedor de cigarro, el inversor propiamente, el manual de instrucciones y fusible. Bien, estos fusibles debe ser uno para este adaptador de autos que viene clasificado para 15 amperes. Supongo que si se excede el consumo se abra el fusible y proteja el circuito del auto. Efectivamente, este fusible es igual a este y son de 15 amperes. Va colocado aquí de esta manera. Y estos fusibles, que imagino que deben ser de mayor capacidad, efectivamente son de, no se distingue en cámara, pero son de 30 amperes. Supongo que son para el inversor y deben estar colocados en su interior en alguna parte, y es para que si invertimos la polaridad utilizando estos cables, o sea, colocamos positivo en el negativo y negativo en el positivo, que sería algo malo, estos fusibles deben abrirse, los que tienen adentro, y bueno, estos son los recambios. Lo malo es que aquí veo que externamente no son accesibles, o sea, habría que abrir el inversor. Me imagino que debe hacerlo algún personal calificado, puesto que en su interior utilizan circuitos y capacitores que contienen voltajes que pueden ser peligrosos, muy peligrosos para la persona inexperta. Hay que tener cuidado con esto. Por tanto, estos circuitos, me imagino que en el manual los detalles, deben ser recambiados. Estos verdes específicamente deben ser recambiados por un personal que conozca al menos lo que está haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver las principales características del inversor. Este es su manual de instrucciones, está en idioma inglés, y vamos a buscar directamente la página de especificaciones. Bueno, recordemos qué son los inversores de voltaje. La mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos que habitualmente utilizamos utilizan corriente alterna. La corriente alterna describe una sinusoide cuando lo vemos en algún instrumento, digamos, por ejemplo, con un osciloscopio, y las variaciones de voltaje en función del tiempo describe una sinusoide. Por tanto, se conocen como señales senoidales. Y habitualmente también se les dice que son corrientes alternas porque el voltaje fluctúa alternamente en el tiempo. En dependencia del lugar donde uno viva o donde uno esté, los estándares más comunes son voltaje de corriente alterna de 110 o 120 volts a 60 Hz de frecuencia, o en algunas regiones, sobre todo Europa, se utiliza mucho 220 volts o 240 volts en ese rango a una frecuencia de 50 Hz. Este inversor está diseñado precisamente para entregar corriente alterna a partir de una corriente directa de 12 volts a un voltaje alterno en forma senoidal modificada, que después lo veremos en el osciloscopio, en el rango de 120 volts RMS y con una frecuencia de 60 Hz, que es uno de los elementos que debemos comprobar que efectivamente hayan sido diseñados y realmente el equipo los esté dando. Entonces, bueno, volviendo a las especificaciones, vamos a ver que aquí nos plantea que el voltaje en directa que va aquí en la entrada, que el inversor hace eso, convierte la corriente directa en corriente alterna, porque la mayoría de los equipos que utilizamos utilizan corriente alterna, y si estamos en determinadas circunstancias donde no tenemos precisamente corriente alterna y queremos hacer funcionar equipos que funcionan con esa corriente alterna, necesariamente necesitamos un equipo como este, donde convirtamos
la corriente directa proveniente de una batería o un sistema de paneles solares, etcétera, que proveen corriente directa en corriente alterna y poder colocar aquí habitualmente los equipos que utilizamos en la casa. Les decía que está diseñado para un voltaje de entre 10 y 15 volts de corriente directa. En ese rango están las baterías de los vehículos. Y la potencia de uso continuo que nos declara es de 500 watts. Una potencia de 500 watts. En pico puede llegar hasta 1000 watts. Vamos a ver si podemos enfocar aquí con la cámara. En pico es hasta 1000 watts. El voltaje en la salida es de 115 volts más menos 5 volts de corriente alterna. Bueno, la regulación que nos provee nos da un voltaje, garantiza un voltaje entre 110 y 120. El mínimo voltaje en la salida a 11 volts, en la entrada es de 100 volts de corriente alterna. Y este dispositivo en particular nos provee también de dos salidas USB que nos plantea el manual, que vienen con una salida hasta 2 amperes de intensidad de corriente, lo cual es muy bueno. La frecuencia 60 Hz, la eficiencia nos viene dada entre un 83 y un 90%, es un valor bastante adecuado para estos sistemas. Y aunque no tenga ningún dispositivo conectado a la salida, siempre y cuando esté conectado a una fuente de corriente directa, va a tener una corriente de drenaje de 0.3 amperes. O sea, si deseamos utilizarlo en un sistema que esté constantemente conectado a una batería o algo así, nos va a drenar una corriente. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en dejarlo conectado por tiempo indefinido o por largos periodos de tiempo, porque puede realmente descargar la batería a la que está conectada con el paso del tiempo, y también puede provocarle daño. Si cae en un estado de descarga profundo, puede ocurrir sulfatación de las baterías. Bueno, básicamente estas son las características generales. Viene con protección contra cortocircuito, pero la protección contra cortocircuito, bueno, habíamos hablado de esto anteriormente, es mediante fusible. Por tanto, equivocarse en esto puede ser algo grave, ¿no? Porque pudiera quedar el equipo inutilizado precisamente por no poder abrirlo o por no saber cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces tiene protección contra sobrecarga entre 550 más o menos 50 watts. Parece tiene algún circuito, algo diseñado que corta la salida automáticamente. Entonces vamos a hacerle, después de haber visto básicamente las características fundamentales, vamos a hacerle un grupo de test y vamos a ver qué tal este inversor, que desde el punto de vista inicial parece ser bastante bueno. Veamos entonces en la práctica qué ocurre. Bueno, aquí en la mesa de trabajo ya tengo una batería. Esta batería realmente fue recuperada. Esta batería no servía y se le hizo un proceso de reacondicionamiento y realmente ha mostrado resultados positivos. Quizás en otro video muestre cómo hacer un reacondicionamiento de baterías de automóviles. Bueno, aquí vamos a utilizar estos cables, ¿verdad? Sencillamente porque, bueno, no estamos en un auto, y realmente la utilización de estos cables nos provee poder poner cargas en la salida con valores superiores a 150 watts. Si utilizamos el cable en los automóviles, no podemos o no debemos poner cargas en la salida de valores de potencia superiores a 150 watts, porque sencillamente, bueno, primeramente debe funcionar la protección esta, pero si algo resultase mal, podríamos dañar los circuitos propios del automóvil y eso realmente sería un inconveniente. Entonces, bueno, aquí están identificados los colores. Este rojo marrón, el conector es más bien marrón, pero el cable es rojo, va al extremo positivo de la batería. Y este negro debe ser ese borde negativo de la batería. Mucho cuidado con invertir la polaridad, ¿eh?
no tenemos bien seguro. Son cables realmente cortos, o sea, no son muy largos. Si tuviéramos que utilizarlo en un vehículo, esto tuviéramos que colocarlo directamente bajo el capot. Si pudiéramos utilizar cables más largos, quizás este diámetro, este calibre de cable no nos serviría. Por tanto, el fabricante los puso cortos y este calibre precisamente porque había calculado la intensidad máxima de corriente que circularía por ellos de manera segura. Entonces, negativo. Vamos a notar algo. Es muy probable que los circuitos internos tengan capacitores en la entrada y quizás puede resultar un poco intimidante el chispazo inicial. Vamos a ver si esto en este caso también lo hace. Sí, claro, lo hizo. Eso denota que se cargaron los capacitores en la entrada de la circuitería. El manual nos plantea que debemos pulsar este botón unos segundos y ya debe haber voltaje en estas salidas acá. Nos está marcando ahora 0 watts de salida, claro, no hay nadie conectado ahora. Si pulsamos este botón nos dice que el voltaje en la entrada, o sea, este voltaje es de 14.4, o sea, perdón, 12.4 volts. La batería no está completamente cargada. Y el voltaje en la salida es de 120 volts RMS de onda senoidal modificada. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a conectar en la salida, vamos a conectar una especie de cables con pinzas en la punta. Ojo, que aquí hay 120 volts, o sea, no es tocarlo con la mano, nos puede dar un corrientazo. Y vamos entonces a analizarlo en el osciloscopio y vamos a ver si realmente las características de diseño corresponden con lo que realmente está haciendo el inversor. Hagamos esa prueba. Bueno, ya aquí colocamos el cable que les mencionaba con las pinzas en la punta. Ojo que aquí ahora hay, o debe haber, lo que nos está indicando, 120 volts. Y ya tenemos el sistema, la sonda del osciloscopio conectado a la salida del inversor. Y vamos a notar qué valores nos da el osciloscopio. Bueno, aquí ya se nos declara que hay 120 volts RMS y la frecuencia es de 60.17 Hz. Realmente está en parámetros. Vean ustedes que no es una onda senoidal pura, sino que es modificada. Y la mayoría de los equipos electrónicos no tiene problema con esto. Pero hay algunos casos en que sí. Por tanto, usted debe consultar el manual de su producto o de su dispositivo para saber si realmente puede resultar dañado por ondas de este tipo, o sea, modificadas, ¿no? Pero en la práctica, realmente a mí me ha resultado que en casi todos los dispositivos actuales funcionan muy bien. Incluso he probado este tipo de salidas con ventiladores, con fuentes conmutadas, con cargadores de celular, con cargas inductivas, o sea, en el sentido de generar cargas inductivas, capacitivas, resistivas, y realmente los resultados han sido favorables. Encendemos nuevamente el inversor, conectamos esta extensión. Algo que he notado es que estos enchufes en la salida están poco próximos, o sea, si colocamos algo que nos ocupe más espacio nos va a ser difícil colocar dos dispositivos uno del lado del otro, al menos los conectores, ¿no? Vamos entonces a utilizar esta extensión y vamos a irle colocando estos bombillos que están calculados aproximadamente para 60 watts. 56 nos marca. Vamos a colocarle otro que igual nos marca que está diseñado para 60 watts y sería 112 watts. Una característica que tiene este inversor es que a partir de determinada potencia inicia el ventilador de refrigeración, y mientras la potencia o la temperatura interna de los componentes en la conmutación estén a temperatura adecuada, no se inicia esto. Por tanto,
nos provee de un ambiente sin ruido, sobre todo los que son creados por los ventiladores de refrigeración, que pueden ser en algunos casos bastante molestos. ¿Qué tal si le colocamos otra carga? Veamos. Ya aquí no me cabe otro, entonces lo voy a colocar en la otra salida. Sube hasta 131. Muy bien. El voltaje de la batería cae hasta 11.7 y sigue manteniéndose los 120 volts. Muy bien. ¿Qué tal si le colocamos otra carga? Por ejemplo, una mayor. Por ejemplo, este secador de pelo. No tengo idea de qué potencia tiene, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Esto está caliente, ¿no? Oh, 400 fluctúa, ¿eh? Ahí hubo un descenso y estamos en 563 y se activó la protección, ¿eh? O sea que aquí acabamos de comprobar lo siguiente. Una característica también favorable es que cuando nos excedemos del valor de potencia para la cual está diseñado, automáticamente corta la salida, que es un elemento que se agradece bastante. Estos cables por aquí están circulando ahora varios amperes y bueno, los fabricantes están a buena temperatura, o sea, no están ni tibios, ¿no? Por tanto están muy bien calculados. Esto parece que va muy bien. Vamos a ver. Estamos en 11 volts. La batería está un poco descargada. Vamos a ver si incrementamos la carga que ocurre. O sea, se mantienen aparentemente los 120 volts. Y escuchen. Se inició el fan de ventilación. Claro, con todas las cargas que tenemos. Vamos a irle quitando, a ver qué tal. Ya él internamente los componentes deben estar a altas temperaturas. Imagino que si quitamos en algunos momentos debe enfriarse. Efectivamente se enfrió, se detuvo y ya sigue siendo un inversor silencioso. Otro elemento que debemos comprobar son las salidas de los puertos de USB. A ver qué tal, ¿no? También están próximos, un elemento que en algunos casos puede resultar difícil, sobre todo si colocamos dispositivos que ocupan mucho espacio. Bueno, comprobamos entonces esta parte. Bueno, aquí tenemos ahora un monitor con su transformador. A la salida 12 volts 5 amperes hasta 5 amperes y la entrada, bueno, funciona desde 100 volts hasta 240. Es una fuente conmutada y convierte la corriente alterna en directa. O sea, aquí estamos haciendo un proceso de corriente alterna 12 volts a la salida 120 alterna y esto lo hace invertido, ¿no? Pero bueno, es así, funciona de esa manera. Esto es una Raspberry Pi que tiene alimentación también por USB. Algo que he notado es que este inversor, aun cuando no esté encendido, tiene voltaje en los puertos de la salida USB. Aquí lo notamos, que es algo incluso muy conveniente. O sea, no tenemos por qué encenderlo, solamente conectamos, siempre y cuando esté conectado a una fuente de corriente directa ya nos provee la salida de los puertos USB. Y bueno, esto si lo conectamos al enchufe, entonces esto le falta y encendemos aquí. Vamos a ver qué tal. Ah, ya, perfecto.
Aquí tenemos la imagen ya. 11 watts nada más. Muy poco consumo. Bueno, vamos a algunas valoraciones generales de este inversor y las conclusiones a las cuales al menos yo he arribado. Mi valoración final es que es un muy buen inversor que tiene un precio moderado en Amazon. En su página de Amazon usted lo busca y está en torno a los $35-36. Me parece muy bien. Tiene doble salida USB, incluso sin estar encendido, al menos cuando está conectado a corriente directa. Nos provee salida en los puertos USB, que puede ser muy conveniente. Y en sentido general tiene una estética que al menos a mí me gusta. Se integra en ambientes, en el interior de los autos se integra muy bien.